Bienvenidos a Raíces de nuestra Fe. En este canal nos sumergimos profundamente en las verdades eternas que nos revela la palabra de Dios, estudiando con reverencia y con un sólido fundamento bíblico. Los pilares que sostienen nuestra fe. El tema que abordaremos hoy es absolutamente crucial, un tema que marca la línea divisoria entre la verdad eterna y el engaño final que se avecina. Vamos a hablar sobre el Cristo verdadero y su falsificación. Para empezar, abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. La palabra de Dios nos da una prueba, una señal inequívoca para discernir la verdad. Dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. La Escritura establece aquí una prueba clara, un filtro doctrinal. El verdadero Cristo, el Mesías prometido, ha venido en carne. Pero, ¿qué significa realmente esta expresión? ¿Qué implica que el Creador del universo viniera en carne? A menudo se pasa por alto la profundidad de esta declaración. Carne, en el contexto bíblico, no se refiere simplemente a un cuerpo humano. Se refiere a la naturaleza humana caída, una naturaleza debilitada y afectada por 4000 años de pecado. Es vital hacer una distinción aquí. No estamos diciendo que Cristo tuviera una naturaleza pecaminosa en el sentido de que Él cometiera pecado o tuviera culpa personal. Jamás. La Biblia es enfática en que Él no conoció pecado. Lo que afirmamos es que Él asumió voluntariamente nuestra condición de debilidad, nuestra naturaleza humana caída, sujeta a la tentación en su máxima expresión. Un Cristo que no vino en esta carne, en nuestra condición, es una falsificación. Es la perpetuación de un concepto pagano muy antiguo sobre los dioses. En el libro de Daniel capítulo 2, verso 11, los sabios de Babilonia le dicen al rey Nabucodonosor que lo que él pide es tan difícil que solo los dioses podrían revelarlo, pero luego añaden una frase reveladora a dioses cuya morada no es con la carne. El paganismo, en todas sus formas, presenta dioses distantes, seres que no comparten nuestra condición frágil y vulnerable. El Evangelio, en cambio, presenta la noticia más revolucionaria de la historia a un Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, compartiendo nuestras luchas y debilidades. Entonces, profundicemos. ¿Qué implica realmente esta naturaleza caída que Cristo asumió? Primero, y es crucial repetirlo, no implica pecado personal. El pecado no es una condición inherente, es una elección. Cristo fue tentado, pero nunca pecó. El libro de Santiago, en su primer capítulo, nos explica el proceso a la tentación. Surge cuando somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos desordenados. Pero el pecado nace, se consuma, solo cuando cedemos a esa tentación y actuamos. Entonces, ¿qué abarca la naturaleza caída? Primero, debilidad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 3, declara que la ley era débil por la carne. El propio Jesús, en el huerto de Getsemaní, dijo a sus discípulos en Mateo 26, 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es nuestra condición. Segundo,
a malos deseos, no en el sentido de un plan para pecar, sino inclinaciones que nos tiran en la dirección equivocada. Primera de Juan capítulo 2 verso 16 habla de los deseos de la carne, y en Gálatas 5 se nos exhorta a andar en el Espíritu para no satisfacer esos deseos. Tercero, han una incapacidad inherente para resistir sin ayuda divina, sin la gracia. Romanos 8, verso 7 es contundente. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta descripción radical es sobre nosotros, sobre nuestra naturaleza, sin la intervención de Dios en debilidad, deseos desordenados, falta de poder y falta de disposición. Todo esto constituye el campo de batalla de la tentación. Pero recordemos, no es pecado hasta que decidimos ceder. Y es aquí donde entra el concepto transformador de la gracia. La gracia no es solo un perdón jurídico por nuestras faltas pasadas. Es mucho. Filipenses 2, verso 13, nos da una definición poderosa de la gracia activa, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La gracia es poder. Es Dios obrando en nosotros, dándonos el deseo de obedecer y la fuerza para hacerlo. Ahora, llegamos a la pregunta más profunda y quizás más controversial. ¿Fue ese el caso de Jesús? ¿Necesitó Cristo la gracia del Padre? La respuesta que nos da la Biblia es asombrosa y cambia por completo nuestra perspectiva. Leímos Hebreos capítulo 5, verso 7 a ni Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Cristo orabau intensamente con clamor y lágrimas, buscando fortaleza. No porque fuera un pecador necesitado de perdón, absolutamente no, sino porque había asumido voluntariamente nuestra debilidad. Para vencer, Él recorrió el mismo terreno que nosotros debemos recorrer. ¿Cómo lo hizo? Negándose a sí mismo, a los clamores y exigencias de la naturaleza humana caída que había tomado. Él no utilizó su poder divino de forma independiente para facilitarse el camino. Al contrario, vivió en completa dependencia del Padre en cada mañana. Buscaba nuevas provisiones de gracia, nueva fuerza para enfrentar el día. Entender esto transforma nuestra comprensión del Evangelio. Si Cristo hubiera vencido con una naturaleza diferente a la nuestra, una naturaleza que no siente la atracción de la tentación, entonces su victoria sería admirable. Pero no nos ofrecería una esperanza práctica. Pero si Él venció en nuestra misma naturaleza, en nuestro terreno, entonces hay una esperanza real y tangible para nosotros. Su victoria es la garantía de la nuestra. Las Escrituras nos revelan dos dimensiones fundamentales de la gracia. Primero, la gracia para el perdón, que nos justifica y limpia. Pero segundo, y a menudo olvidado, la gracia para obtener poder contra el pecado. En la epístola a Tito capítulo 2 se nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña, nos capacita, nos da poder para vivir una vida de victoria. Cristo, en su humanidad, no necesitaba gracia para el perdón, pues nunca pecó, pero sí recibía constantemente gracia para resistir, para vencer. Nosotros, hoy, tenemos el increíble privilegio de tener acceso a ambas dimensiones de la gracia. Pero llegará un momento, al final del tiempo de prueba,
cuando la puerta de la gracia para el perdón se cierre. En ese tiempo solo quedará la gracia para resistir, la gracia para vivir en perfecta obediencia por el poder de Dios, así como Cristo vivió. Por eso es tan urgente que hoy, ahora, aprendamos a vivir dependiendo de esa gracia transformadora. Esto nos lleva de vuelta a nuestro tema central, el Cristo verdadero versus su falsificación. El falso Cristo, el Cristo del engaño, enseña que Jesús no asumió realmente nuestra naturaleza caída. Sutilmente sugiere que él tenía una ventaja inherente, que su victoria no se logró en nuestro mismo campo de batalla. La consecuencia lógica de esta enseñanza es que la obediencia perfecta a la ley de Dios es imposible para nosotros. Nos deja en una posición de derrota conformista, pero el Cristo verdadero, el Cristo de la Biblia, nos enseña algo radicalmente diferente. Él tomó nuestra naturaleza debilitada, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Venció no por un poder propio e independiente, sino mediante una dependencia absoluta del Padre, y la mejor noticia es que ahora Él nos ofrece esa misma gracia, ese mismo poder que lo sostuvo a Él. Esa es la diferencia abismal entre una esperanza viva y una resignación a la derrota. Es la diferencia entre el verdadero evangelio y un sutil engaño. En conclusión, la vida de Cristo en la tierra no fue solo un ejemplo a admirar desde la distancia. Él recorrió el camino por nosotros, venció donde nosotros hemos fallado una y otra vez. Y ahora, como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, nos dispensa todo lo que necesitamos. Nos ofrece gracia para el perdón de nuestros pecados pasados y presentes. Y nos ofrece gracia para obtener poder y caminar en victoria cada día. No estamos solos en esta lucha. Él mismo nos dejó una promesa inquebrantable en Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Cristo verdadero en el que vino en carne, el que fue tentado, el que venció, el que ahora intercede por nosotros, y el que muy pronto regresará a buscarnos. Gracias por acompañarnos y estudiar con nosotros aquí en Raíces de Nuestra Fe &C. Este mensaje ha sido de bendición y ha edificado tu vida espiritual. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y compartir este contenido con otros. Sé parte de esta comunidad que anhela profundizar en las raíces bíblicas de nuestra esperanza. Hasta nuestro próximo estudio, que la gracia poderosa y transformadora de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.